Y vamos arrancando nuestra participación de hoy con esta frase. Los humanos hemos nacido para que las cosas nos importen. Nuestras organizaciones magnifican o debilitan esta capacidad humana. Nos lo dijo Jane Dutton. ¿Y qué tiene que ver entonces esta cuestión de emociones y las organizaciones? Pero hay un toquecito, o sea, es organizaciones, pero autogestionadas. Y entonces, en esta primer parte de esta charla, de estos momentitos que vamos a compartir, primero me gustaría enfocarme en poder dar a conocer, si es que no conoces esto, de las organizaciones autogestionadas. La primera parte la voy a enfocar en eso y después en su relación con las emociones. Y cuando yo te hable de organizaciones, te pido que pienses no solo en una empresa. Digamos que una organización tiene que ver con un conjunto de personas que están enfocadas en un objetivo en común, tienen algo en común. Entonces eso puede ser un equipo, puede ser una empresa, puede ser una familia, puede ser una comunidad, puede ser unos amigos. Entonces, cuando hablemos de organizaciones, si bien aquí podemos encontrar buena parte de ejemplos que te voy a ofrecer más orientados a empresas, pero también aplican en organizaciones de cualquier tipo, donde haya humanos. Y me gustaría arrancar con esta pregunta de reflexión. Y tú piénsalo. ¿Cómo crear organizaciones que procuren al mismo tiempo estas dos cuestiones, pero en su cuestión máxima, en su nivel máximo? Desempeño y satisfacción. Digamos que en épocas pasadas, mucha de la ayuda profesional que se ha brindado tiene que ver con el desempeño. Y si tú estás inmerso en organizaciones, te vas a encontrar con pensamientos de Lean Manufacturing, TPM, todos los ejemplos de Toyota y las cuestiones de calidad para poder desempeñarnos mejor. Pero, ¿qué pasa con la satisfacción personal? Y recientemente, desde hace algunos años para acá, hemos empezado a escuchar cada vez más el enfoque en el humano, la persona al centro de las organizaciones, de los equipos. Pero el enfoque que te vamos a proporcionar hoy tiene que ver mucho con la combinación de estos dos, porque es posible. De hecho, nuestra hipótesis es, y es una hipótesis comprobada, que las organizaciones que tienen mejores resultados a nivel dinero, a nivel objetivos, a nivel también cuestiones personales, son aquellas que son autogestionadas. Y entonces, en la charla de hoy me gustaría que pensáramos en dos cosas, en que es posible la organización que no tiene jerarquías impuestas y que al mismo tiempo es un entorno perfecto donde las emociones juegan todo el tiempo. Entonces, el hilo conductor son estas dos cuestiones, desempeño profesional y satisfacción personal. Ahora bien, ¿te imaginas una organización donde los colaboradores organizan sus horarios de trabajo, o sea, donde ellos lo deciden? Y veme poniendo en el chat tus respuestas si tú quieres, o hasta preguntas. Al final vamos a dejar un espacio, pero ahí tú puedes irlo dejando para yo ver si puedo contestarlo de inmediato o nos esperamos al ratito, pero ¿te imaginas una organización así? O bien, ¿te imaginas una organización donde los colaboradores autodeterminan su salario? Yo sé que es posible que estás escuchando de esto y digas, Ángel está loco, ¿por qué lo invitaron? O sea, ¿qué les pasa, no? Bueno, es que hay una corriente de pensamiento que está emergiendo y que cada vez se va haciendo más grande, todavía es pequeñita, pero cada vez crece más, de organizaciones que pues no solo permiten, sino facilitan que la persona determine su salario. Y esto es posible. Tal vez ahorita me estás tachando de loco, pero ojalá que despierte la curiosidad para que podamos investigar un poquito más y ver si esto aplica en tu equipo. Otra pregunta, ¿te imaginas una organización donde es al revés? O sea, en vez de que el jefe elige a sus colaboradores, ¿te lo imaginas a la inversa? Donde los colaboradores eligen a su jefe.
o te la pongo todavía más abismal. Ay, ya me pasé. ¿Te imaginas una organización sin jefes? ¿Esto es posible? Bueno, te decía que una organización no solo son empresas. Te voy a dar un ejemplo sobre cómo la autogestión es la manera más natural de organizarnos. Y lo hemos estado haciendo desde chiquitos. Lo que pasa es que cuando entramos a un entorno laboral, pues entramos en el sistema. Y el sistema actualmente es dominado, el control y el mando. Y pues vamos a ver cómo lo podemos ir desenmarañando. Te voy a dar un ejemplo personal. Fíjate que, ¿quién no conoce el COVID en estos tiempos, no? Te voy a contar la historia donde el abuelo de mi esposa le dio COVID y todo lo que pasó alrededor. Pues bueno, mi esposa creció y creció sus primeros años de vida en un pueblito cerca de Michoacán y Guanajuato, y ahí está su familia todavía, mucha de su familia está allá. Allá estaba el abuelo, don Manuel. Don Manuel, pues, al final del año donde empezó el COVID, o sea, en el primer invierno, pues ya saben lo que pasó, ¿no? O sea, todo el mundo estaba contagiado, había un caos, pues para encontrar tanto medicinas como oxígeno. El caso es que, pues allá no encontraban nada y este pueblito está a 2 horas de donde vivimos nosotros en Guadalajara. Entonces, decidieron traérselo al señor en una ambulancia porque ahí la ambulancia tenía oxígeno. Y se lo trajeron a Guadalajara para ver si acá podemos encontrar un hospital. Bueno, el caso es que don Manuel, pues además de ser una persona con diabetes, sufrió 2 infartos hace algunos años. El caso es que no se pronosticaba algo muy, pues bueno, pues para el señor. El caso es que en cuanto nos avisaron que ya venía en carretera y que estaba esta situación tan complicada, pues ¿qué creen que hizo la familia? La familia que estábamos acá, nos autoorganizamos, nos autogestionamos. ¿Por qué? Porque es la manera natural en la que nos organizamos. ¿Qué pasó entonces? Implícitamente, y lo digo implícito porque no me puse como un facilitador normal en mi rol de consultor, no me puse oigan, a ver, vamos a determinar nuestro propósito. No, 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 implícitamente lo sabíamos. Preservar la vida del abuelo. Ese era el propósito y está súper claro. Obviamente, después de que ya pasó todo esto, me es muy fácil encontrar la autogestión en todo esto. Pero todos teníamos la motivación única de preservar la vida del abuelo. ¿Y cómo lo hicimos? Pues fueron surgiendo las necesidades normales en torno a ese propósito. ¿Qué surgió? Conseguir tanques de oxígeno. Y que era complicadísimo en esa fecha. Mantener limpia la habitación, conseguir alimentos, conseguir medicinas, suministrarlas, conseguir médico, alimentar al señor, conseguir hospital. Todo eso se fue presentando. ¿Y ustedes creen que había una persona orquestándonos y decir, a ver Ángel, tú vas a hacer esto, tú fulanita vas a hacer esto? No, empezaron a surgir las necesidades y entonces, basado en lo que cada uno podía dar, su mejor para preservar la vida del abuelo, pues entonces es que fue actuando. En lo personal, yo pues por mi forma de ser y por los contactos que yo tenía, pues yo me dediqué a 2 cosas, a conseguir tanques de oxígeno y a conseguir un hospital. ¿Por qué? Pues porque da la casualidad que tengo amigos y muchas personas relacionadas con el sector salud. Pero si hubiera habido una persona orquestándonos y me hubiera dicho, oye, tú vas a conseguir alimentos y prepararlo, pues a lo mejor no hubiera sobrevivido el abuelo con la forma en la que yo cocino, ¿no? Cada uno de nosotros ponía su mejor y nadie estaba diciendo, tú vas a hacer la comida, tú vas a ir por los... No. Y conforme iban apareciendo las necesidades, fueron apareciendo las contribuciones. ¿Y saben qué es algo que después de que lo analizo me doy cuenta que, por supuesto que se vivió la autogestión? Es que entre las personas que estaban, por ejemplo, aseándolo o aseando la habitación
por ponerte un ejemplo, había 3 primas de mi esposa ahí. Y ellas pues, decidieron contribuir con eso. Entre ellas se ponían de acuerdo para saber quién se quedaba hoy en la noche, quién se quedaba mañana, quién se quedaba después. Entre las mismas personas son capaces de ponerse de acuerdo en función de sus capacidades y de preservar la vida del abuelo. ¿Qué es la autogestión entonces? Es un conjunto de personas que están centradas en servir al propósito compartido. Y ese propósito es tan fuerte, es tan grande que te motiva y que la motivación significa que me mueve a lograr cosas. Entonces, eso es la autogestión. Personas alrededor de un propósito compartido, pero que son capaces de ponerse de acuerdo entre ellas para lograr el propósito. Al ratito o después, si tú quieres, podemos ponernos más técnicos o más filosóficos, pero creo que esta explicación puede venir muy bien porque es bastante simple de entender. Ahora bien, eso es el ejemplo que yo te puse. Por lo tanto, ¿qué se requiere para tener una empresa autogestionada? Pues no que te dicten un propósito, sino compartirlo. Que se alineen los motivos, las motivaciones de la organización o del equipo y las motivaciones de las personas. Y entre todos decidimos el propósito. Y a partir de ahí surgen las contribuciones. Y las contribuciones, donde cada uno va eligiendo qué puede ser para que yo exprese mi máximo desempeño y a su vez lo que me dé más satisfacción personal. Y esto suena muy bonito, pero el asunto es que estamos inmersos en un mar mundial de control y mando. Pero estamos en ese proceso de descubrir la no directividad. Y puede ser que digas, no directividad, no directiviqué. Te lo voy a dejar así de sencillo. Es no usar la directividad. O podemos poner su símil con la coacción. O sea, cuando hablemos de directividad, podemos hablar de coacción. Dices, Ángel, tampoco sé qué es coacción. Bueno, aquí vamos a la RAE. ¿Y la RAE qué dice con respecto a la coacción? Es la fuerza o la violencia que se hace a alguien para obligarlo a que diga o ejecute algo. Fíjate lo fuerte de esto. Y aquí te pido que reflexiones en si tú has usado la fuerza o la violencia para obligar a alguien a algo. Piénsalo. Y si tu respuesta es sí, en cierta medida, y esta conferencia o esta charla se trata de emociones también. Por un lado, ¿qué estás sintiendo ahorita que te cachas, que te detectas usando la fuerza? O cómo la estás pasando recordando que alguien haya usado fuerza contra ti para obligarte a algo. Bueno, no nos vamos a poner tan sentimentales ahorita. Lo que te quiero decir es, existen equipos de trabajo, familias, empresas, comunidades, en su gran mayoría que controlan y mandan y usan como medio la fuerza o la coacción. Pero que hay otro paradigma distinto que es la no directividad. Y lo vamos a descubrir. Y te pido que pienses en ejemplos y que si tienes algunos, me los pongas en el chat, si te animas a compartirlos. Dame ejemplos de directividad o de coacción en la familia o en la escuela o en el trabajo. Y ahí escríbemelo. Yo te voy a poner uno. Por ejemplo, en la familia es muy común que yo, por ejemplo, que tengo una hija, creo que no lo he hecho, ¿eh? A ver si luego no ve este video y dice, ay, papá, no les dijiste la verdad, ¿no? Pero es muy común que el papá o la mamá digan, ¿por qué? ¿Por qué me vas a hacer caso? Pues porque soy tu padre. Ah, o sea, porque yo tengo la autoridad, porque tengo la capacidad de castigarte de alguna manera y así te controlo. Aquí nos están poniendo, por ejemplo,
Los horarios de llegada de los hijos. Sí. O sea, y me dicen, bueno, pero es que Ángel, es necesario. Mi hijo tiene 16 años, 17 años, ¿cómo lo voy a dejar sola? Bueno, como sea, estás usando un tipo de fuerza para obligarlo a que llegue a esa hora. Ahora, lo estamos contrastando porque yo mismo, que he comunicado la no directividad desde que la conozco y me encanta, yo mismo caigo en ejemplos de coacción. Y este ejemplo lo pongo en muchos lados. Yo a mi hija de casi 5 años la llevo a un parque a que pueda andar en su bicicleta, pero yo no permito que ella se vaya solita. Por supuesto que no, tiene 5 años. Ni siquiera permito que ella decida si cruza la calle, pues porque creo que no está en condiciones de tomar esa decisión, porque está en riesgo su vida. Pero cuando ya estamos en el parque y donde yo veo que ahí no hay carros, que ahí no hay peligro, órale, date. Y es más, pues hasta te puedes caer. O sea, yo honro su libertad. Nos dicen, no vas a ningún lado si no tiendes tu cama. Exacto. Las condiciones es parte de la coacción. En el trabajo, ¿cómo es? Pues igual. Si llegas a este resultado, te doy un bono. Y ahí hay coacción sutil, ¿eh? Pero sigue siendo coacción. Ahora, ¿podríamos relacionarnos sin coacción? Claro que se puede. Solo al principio tenemos que aprender a detectar esta directividad y luego ir viendo cómo vamos aprendiendo a soltarla. En familia, cuando la cena de Navidad se hace y se cena lo que la abuela dice porque es su casa y se hace como ella dice. En algún momento lo hice en un pasado lejano, pocas veces, es muy desagradable. En mi caso me ha pasado que soy una rebelde en este tipo de trabajos donde se obliga y no duro mucho. Claro. Básicamente, todas las relaciones, si queremos usar la no directividad o una comunidad de personas autogestionadas, básicamente se desprende de estos dos principios. Si yo me comprometo a algo, lo honro. Y la no coacción. O sea, yo me relaciono sin obligar a nadie a nada. Más bien, respetamos las voluntades. Y si es tu voluntad estar en este equipo, pues entonces podríamos llegar a acuerdos. Esto no significa que no tengamos diferencias en una empresa autogestionada. Al contrario, en una empresa autogestionada, los conflictos emergen. ¿Por qué? Pues porque las personas podemos pensar, podemos opinar, podemos argumentar. Se trata de negociar. Todo este asunto es una red de relaciones que negocian sin coacción y de los negocios que hacemos, honramos los acuerdos. O sea, si algo te llevas en cuanto a la teoría que te estoy dando, tú piensa en esta seña. Dos principios. La voluntad y la honra de acuerdos. Y tú me dices, Ángel, esto es utópico. En todos lados me lo dicen. Vamos viendo qué tan válido es la utopía. O sea, me dicen, esto está descabellado, esto no es posible, esto es un buen deseo. Bueno, hasta cierto punto sí, pero hay una parte del mundo que dice, no, esto sí es posible. Y voy a empezar por algo básico. ¿Hay literatura que hable de esto? Tómale un screenshot si gustas. Y si esto te está llamando la atención, aquí te puedes, pero profundizar muchísimo. Hay libros que hablan del cambio de paradigma. Oye, desde 1960. Y te los puse más o menos en orden. Hay libros que hablan de casos específicos. Ricardo Sembler, en España, NER, con Koldo Sarazaga, la empresa Sapos, que arrancó con Holacracy y luego cambió su modelo, pero siguen siendo libertarios. Doc Kirkpatrick, que ahorita te voy a mostrar una foto de él, donde nos dice más allá del empoderamiento, o sea, más allá del empoderamiento. O, análisis de prácticas generales de distintas compañías. Y aquí está el libro, tal vez el más conocido de todos.
reinventar las organizaciones de Laloux, Frederic Laloux. Y luego te vas a encontrar un libro que se llama Corporate Rebels, que está muy divertido, es muy fácil de leer. Te lo escriben con una forma, un lenguaje muy práctico, como si fueran dos cuates que te cuentan sus viajes a estas empresas. Pero también hay propuestas o formas de implementar. Holacracy, Going Horizontal, el mismo Doug Kirkpatrick que escribió su libro de La empresa sin límites, o la referencia que nosotros usamos del Dr. Ravier, Self-Management Model Canvas. O sea, un modelo para que tú crees tu propio modelo de autogestión. Y te vas a encontrar con prácticas como sociocracia u organizaciones brillantes, y hay más. O sea, si ya hay literatura, quiere decir que no es tan utópico, ¿no? Y te puedes encontrar en internet muchos casos. Yo ahorita te estoy poniendo algunos. Y si te fijas en la parte de Estados Unidos, te encuentras empresas que ahorita no son sexys, no son conocidas. ¿Cuáles son las empresas conocidas ahorita? Fácil, Amazon, Google, Tesla, todas esas no son de las que yo te estoy hablando. O sea, hay empresas todavía más disruptivas en su forma de organizarse. Valve, Morningstar, Zappos, Patagonia, en Estados Unidos. En Europa te vas a encontrar también Buurtzorg, una empresa de salud, un grupo de enfermeros autogestionados. Fabi, en Francia, en el automotriz. Porque me dicen muchas veces, oh, bueno, ok, suena bien, pero esto aplica para empresas pequeñitas, donde son 5 personas. Oye, Morningstar tiene más de 1,000 colaboradores. Buurtzorg, Fabi. Valve es una empresa de 300 colaboradores. Oye, pero en Latinoamérica hay casos, sí, está Semco, de los famosos, ¿eh? Ahorita voy a ver si hay casos más cercanos. Bueno, entonces, estos son casos de esos que te puedes encontrar en libros o en internet. Y te voy a mostrar datos para que podamos comprender mejor qué es esto de la autogestión. Y este está el caso que para nosotros es el más emblemático de autogestión. Es una compañía de más de 30 años que es líder mundial en el procesamiento de tomates. O sea, líder mundial, tiene más del 60% del mercado mundial. O sea que si tú has comido una pizza, una hamburguesa y le has puesto la ketchup o la catsup, si le has puesto eso, muy probablemente viene de The Morningstar. Emplea permanentemente a 600 empleados o 4,000, temporal, pues porque como es de alimentos, de cosecha y de procesamiento, pues depende de la temporada. Pero hay 4, digamos, 4 elementos que respetan mucho. El mindset del respeto a los 2 principios que te dije. Todo es voluntario y honramos los compromisos. Entonces, se enfocan mucho en este pensamiento de respeto a los principios. Pero también tienen un conjunto de declaraciones de sus misiones o de sus propósitos. El propósito de Demonistan es muy claro. Y es un proceso, es una declaración operativa. O sea, es muy fácil entender a qué se dedica Demonistan. Pero también están las declaraciones de los propósitos individuales. O sea, la alineación de motivos que te hablé. Pero también tienen un documento que le llaman CLOU, que es el acuerdo entre colegas. Es un documento donde ellos, aparte de que declaran su propósito, declaran cómo quiero que se relacionen conmigo, cuáles son mi red de relaciones, cómo pretendo que hagamos equipo, cómo vamos a solucionar conflictos, o sea, cómo vamos a ponernos de acuerdo para cuando no estemos de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque no tenemos jefes. En una compañía que es de control y mando, que es piramidal, si hay un conflicto entre 2 personas, ¿qué pasa? Llega papá o mamá y resuelve. Oye, pero ¿y cuando no hay jefes, qué onda? Ah, pues tenemos que tener mecanismos para llegar a acuerdos. Por eso es que está aquí este proceso para resolver problemas o conflictos por sí mismos. Y bueno, esto no solo lo vi en un libro, me fui directamente con otros cuates a conocer esta empresa
Y aquí nos recibió Doc Kirkpatrick, que es el autor de 2 libros de los que te mencioné. Y además, una de las personas que fundaron la empresa. Y además me regaló el libro cuando lo fuimos a visitar en California. Pero fíjate cómo determinan su salario. Y voy a tomarme estos minutos, que aún tengo un poquito de tiempo, porque dices, ¿cómo le hacen? Ah, bueno, ellos ponen un comité formado por las mismas personas que trabajan ahí. Y son estos 3 pasos. La persona escribe una carta indicando el salario que se merece y las razones que fundamentan ese salario que estoy poniendo ahí. Hace la carta y la manda. El comité la ve y da un feedback, da una retroalimentación. Entonces, basado en esas recomendaciones, el colaborador pone su nivel salarial. Oye, ¿y si hay un conflicto, qué pasa? Ah, pues se van a su método de solución de conflictos. ¿Cuál es el método de solución de conflictos? Muy fácil. Si tú tienes un conflicto con alguien o con un equipo, tienes una conversación directa. O sea, te vas derecho a solucionarlo. Si no llegan a un acuerdo, ponemos a un mediador, a un tercero en el que confíen las 2 personas. Si no llegan a un acuerdo, pues entonces conforman un panel de expertos. Si no hay un acuerdo, pues hay un árbitro designado. Y normalmente es el fundador o el dueño de la empresa, Chris. En una conferencia, Chris dice, oye, ¿sabes cuántos casos me llegarían si no existiera este proceso? Me llegarían miles al año. ¿Saben cuántos me llegan al año? 2 o 3, a veces ni uno. Bueno, esta información, además de que la puedes encontrar en internet, hay muchas conferencias donde en YouTube ponen estos ejemplos, pero lo mejor es haberlo vivido en persona. Pero fíjense, también hay compañías tipo Valve y esta está bastante divertida. Valve es una compañía de juegos, o sea, de videojuegos muy grande y cada vez se hace más grande. Y ellos radican en la parte norte de Estados Unidos, en el estado de Washington. Y hace algunos años se coló en internet, o sea, por ahí se puso el manual para los nuevos empleados y por ahí lo colgaron en internet y pues muchas personas fue un descubrimiento muy, muy padre porque ahí te explica cómo viven la autogestión y dice una intrépida aventura sobre qué hacer cuando no tienes a nadie que te lo diga. Voy a leer algunas cositas que están en su manual solo para que nos situemos en la autogestión. Las jerarquías sirven para mantener la previsibilidad y repetitividad y por eso los militares la usan. Nosotros no la usamos. ¿Y por qué no lo usamos? Pues porque matan la innovación, dicen. Anula, o sea, imagínense, decirles a esas personas que son súper inteligentes, que vienen a trabajar contigo, y les vas a decir que se sienten en una silla y que cumplan órdenes, les anula el 90% de su valor. Nosotros queremos gente innovadora. Claro, la creatividad es muy importante y es un principio humano. Esto lo digo porque Lili nos escribió en el chat. La capacidad creativa que tenemos las personas es nuestra tecnología. Imagínate que el sistema mate esa capacidad que tenemos. Este es un diagrama hecho por personas que dicen, yo creo que así es nuestro organigrama. Cuando tú piensas en un organigrama, ¿cómo lo has venido pensando? Muy posiblemente en esa pirámide tradicional. Existen otras maneras y fíjate, ellos ni siquiera saben, como que parece que es así. Bueno, tú puedes bajar este manual si te metes a la página de Valve. De hecho, aquí te pongo la fuente, donde te vas a encontrar que además de que es divertida la manera en la que escriben, aprendemos muchas cosas. Y dices, oye, entonces la autogestión, ya entendí, no solo es para empresas pequeñas, también para empresas grandes o equipos grandes, pero Estados Unidos, pues claro, Europa, pues claro. Y bueno, por ahí un dato aislado en Brasil. Pues fíjate que hay casos en México.
Y por mencionarte unos, te voy a mencionar tres. Tunalitech, Encora y Qualia. Son compañías mexicanas. Y bueno, además, te menciono el EO Ipsos Center, donde ahí es una incubadora de facilitadores, de coaching y de self-management, fundada por el doctor Ravier. Y te lo pongo así porque se han dado conferencias, se han dado laboratorios en México con muchos directores o CEOs para que aprendan la autogestión y todo esto facilitado por el doctor Ravier. Pero además, organizaciones hechas y derechas como Tunalitech, y pues yo he ido a conocerlas todas. Esta fundada por Alberto López, esta por Pancho Mora y esta por Matt Pérez. La de Pancho Mora, si esto te está gustando y quieres conocer más casos, te invito a que escuches su podcast. Solo es cuestión de que te metas a Spotify y pongas Pancho Mora Autogestión y te vas a encontrar con 89 episodios donde ha platicado con fundadores de empresas que están autogestionados o en vías de autogestión. Pero además, yo te cuento nuestro caso de Tunalitech con Alberto López. Esta es una compañía que nosotros hemos acompañado desde hace ya algunos años y tenemos un caso documentado con todas esas cuestiones, el organigrama, cómo cambió, cómo determinan su salario, cómo hacen intraemprendimientos, cómo toman decisiones de manera autogestionada. Y si bien también puedes ver una entrevista que yo le hice a Alberto y está en YouTube. Y ahí te puedes ver. Implementar la autogestión desde la perspectiva de un director general. Bueno, pasemos a las emociones entonces. Y tú piensa en estos tres directores. Ya te hablé un poco de Alberto, pero ahora te voy a hablar de Oliver Gesbert. Él es un francés que se fue a vivir a Perú y que ahí montó una compañía y que por razones familiares tuvo que regresarse a Francia y les dijo, oigan, pues ahí les aviso, ahí les anuncio que ahí les dejo la empresa. Pues regresó y dice, funcionan sin mí. ¿Cómo creen que se siente eso? Y él lo cuenta, es agridulce, porque el ego me lo destrozaron. Parecía que yo era el superhéroe y ahora me demuestran que no. Pero a su vez, saber que tienes un equipo que es capaz de trabajar sin supervisión, sin que yo esté con el látigo, pues también me permite a mí como director enfocarme en otras cosas valiosas. Ricardo Semler, ¿cómo llegó? Pues esta es una compañía de Brasil que su padre, que murió, le dejó una compañía multimillonaria, pero que cuando él agarró las riendas dijo, esta compañía no me gusta por tanto control. Y Ricardo, pues en la filosofía, descubrió una nueva manera de organizarse, donde las decisiones, hasta las estratégicas, puede sentarse cualquier persona de cualquier nivel. Y Alberto López, bueno, perdón, antes de hablar de Alberto López, ¿cuáles son las emociones que creen que sintió Ricardo Semler cuando llega a la empresa, cuando su padre muere y dice, híjole, ¿qué me metí? ¿Y Alberto López cómo llegó? Pues por ahí escuchó el caso de Ricardo Semler en su maestría, en el IPADE. Y luego nos conocimos y yo le conté que esto yo me estaba enfocando y que me encantaba y quedamos, oye, ¿y si lo experimentamos? ¿Va? Y así empezó la aventura desde hace un tiempo. Hablemos de qué se siente. O sea, tú piensa en el CEO que le está haciendo sentido esto. ¿Cuáles son ese mar de emociones que crees que se sientan? ¿Qué se siente que tú emprendiste, creciste la empresa, llegaron más trabajadores, te das cuenta que no puedes solo, pues, y por eso llegan más, y tú fuiste ahí configurando cosas, y que ahorita dices, híjole, ya no me necesitan? ¿A poco van a tomar decisiones sin mí? Ahora piensa también, ¿qué pasa cuando el CEO llega con un mensaje tan loco como este que te estoy diciendo? Oigan,
Desde hoy en adelante ya no tomo decisiones, ahora las vas a tomar tú. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente hacerte cargo? Por un lado, hay personas que están deseando mucho poder tomar decisiones y se ha de sentir padrísimo empezar a tomar decisiones. ¿Y por qué se siente padrísimo? Porque es la clave, desde mi punto de vista, es la clave para ir alcanzando mayores niveles de satisfacción personal, mayor coherencia con tu persona. La libertad de tomar las decisiones que te traen más satisfacción real. Pero hay personas que no están acostumbradas a tomar decisiones y que llega el momento en donde hay que tomarlas. Por eso es que es un mar de emociones. Y si ahorita yo te tomara una foto, ¿qué es todo lo que estás viviendo? Ya casi en la recta final, para pasarnos a una parte de preguntas, si es que las hay. Pensemos en esto. Hay equipos de trabajo, familias, cualquier conjunto de personas que están unidas bajo un mismo propósito. Está, por un lado, el contraste de lo piramidal, el control y mando, y por otro lado, una estructura relacional, donde las jerarquías son naturales, porque surgen a partir del liderazgo natural, contra un liderazgo más impuesto, más dominante. Y te lo pongo en rojo, porque en algún curso me dijeron que el control y mando se representa con emociones así. Un entorno de seguridad. ¿Qué hay en un entorno de seguridad? Pues dominio, coacción, protagonismo, decisiones unilaterales, dependencia. Ahora, esto suena como que todo está gacho. No, no necesariamente, ¿eh? Solo que se construyen cosas desde un entorno de seguridad. ¿Qué se construye en un entorno de seguridad? Pues bueno, si tú tienes miedo, por ejemplo, pues construyes una fortaleza, construyes un muro. Por ejemplo, una casa, desde cierta perspectiva, es un entorno de seguridad. Ahí vas y te proteges. ¿Cuáles son las emociones que normalmente podemos ver más fácil en un entorno de seguridad? Pues este miedo, porque me están dominando, tristeza, ira. En algún lado me dijeron, ese es como el orden de las emociones. Con el miedo, a veces nos paralizamos. Con la tristeza, empezamos a planear. Y con la ira, empezamos a ejecutar. Bueno, yo te pregunto, ¿te hace sentido? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué emociones crees que surgen en un entorno de seguridad? Frustración, nos ponen en el chat. Ahora, ¿cómo es un entorno de confianza? En ese mismo curso me dijeron, el entorno de confianza lo pones en azul. ¿Qué existe en un entorno de confianza? Existen todos estos post-it que están acá abajo, cooperación, interdependencia, colaboración, aprendizaje, pero hasta arriba te pongo las que, desde mi punto de vista, son las que nos ayudan a entender las emociones en un entorno de autogestión. ¿Por qué? Porque los conflictos no se acaban, al contrario, salen. ¿Qué pasa en una empresa dominante? Pues como no se permite la equivocación, pues intento esconder los errores, ocultarlo. En un entorno autogestionado buscamos que surja el conflicto. O sea que si además tú percibes algo donde tal vez no es tan racional, pero tú estás tenso por una situación, bueno, esa tensión buscamos que se canalice y que eso lo vamos a interpretar como un conflicto por solucionar. Entonces,
todas las cuestiones que vivimos que no son racionales, las usamos para solucionar cosas y para tomar decisiones. Si estamos hablando de personas al centro, estamos hablando de personas que piensan y sienten. Y que tomamos decisiones con eso. Para alinear expectativas. Por último, las organizaciones autogestionadas facilitan ese entorno para que te hagas cargo. ¿Que te hagas cargo de qué? Pues de ti, porque va a depender de ti hacia dónde te mueves. ¿Te acuerdas de esta imagen? Va a depender de ti cómo vas a contribuir. Va a depender de ti que si sientes desolación porque estás solo o sola, pues que también lo vas a tener que manejar. Pero que trabajas con personas y que esas personas hay una interdependencia. Y que entonces el equipo busca que tú manejes tus emociones porque estamos en una red. Si esto te gustó, puedes encontrarnos en redes sociales para que podamos seguirlo platicando a través de la comunidad de Mores. Y ahora sí, me encantaría que podamos platicar, que me preguntes cosas si es que quieres y que resolvamos todas las dudas. Muy bien, Ángel. Buenas tardes para ti y también para todas las personas que en este momento se encuentran conectadas y que te han seguido a lo largo de esta tarde. Son 55 personas conectadas directamente a través de Zoom y las personas que en este momento nos siguen a través de las redes sociales. Quizá el mayor desafío, Ángel, en este momento podría ser querer transformar a una empresa grande, establecida y que tiene ya muchos años de seguir los modelos tradicionales. En la sala hay muchas personas que están emprendiendo sus negocios, sus pequeñas organizaciones y muchas más nacientes que están allá afuera. Y tal vez por ahí podría ser un buen empezar con quienes todavía no tienen la práctica en las organizaciones ya establecidas y pudieran darse la oportunidad de decir, bueno, ¿cómo puedo lograr un mayor nivel de autogestión versus lo que he vivido a lo largo del tiempo? Ya sea porque mis padres trabajaban en ese tipo de sistemas o porque muchos de nosotros hemos trabajado también en ellos. Muchos renunciamos a esos patrones para crear nuestros propios modelos, pero el gran error quizá ha sido que aquello que tanto detestamos en algún momento, simplemente lo replicamos en nuestras nuevas creaciones con algunos pequeños cambios o cosas diferentes, ¿no? Reaprender siempre es una tarea difícil. Dicen que chango viejo no aprende maroma nueva, pero creo que esta idea la podemos cambiar si nos abrimos a la oportunidad. Y cuando empezaste tu charla, nos invitaste a abrirnos a la posibilidad porque nos preguntaste qué pasaría si, ¿no? Si esto fuera posible. Solo imagínate que esto fuera posible. Muy bien, querido Ángel, pues muchísimas gracias por este espacio. No nos vamos a despedir sin antes también pedirles a quienes te han escuchado que puedan dejarte aquí sus comentarios o alguna pregunta que tengan, algún comentario sobre lo que han visto también a lo largo de este tiempo. Y también, por supuesto, pedirte que nos compartas cómo te pueden seguir a través de las redes sociales y cómo pueden tener contacto contigo. Muchas gracias, Luis. Gracias por lo que comentas. Yo creo que es un muy buen resumen. Y bueno, respondiendo cómo seguir en contacto en todas mis redes, estoy como Ángel No Directivo.
Instagram, LinkedIn, ahí es en donde estoy más activo. Entonces así. Y sin duda hay compañías muy grandes que han empezado a abrirse a esto de a poquito, y ojalá que si hay una compañía que está surgiendo o que está por surgir, respeten los principios humanos. Gracias, Luis. Muchas gracias. Claudia Reyes dice, súper interesante, de principio suena utópico, pero creo que encontrando a las personas adecuadas se puede lograr con compromiso, honestidad y sin miedo a la responsabilidad. Aquí acabas de mencionar algo muy importante también, Claudia, que influye en tomar decisiones sobre la directividad o no directividad, que es el factor miedo. El miedo a perder el control, el miedo a que fracase nuestro negocio, nuestra empresa, el miedo a perder todo aquello que ya conocemos, ¿no? El miedo es uno de los mayores enemigos del aprendizaje, sin duda. Deyanira Pérez dice, ¿cómo podemos aprender las personas a autogestionarnos? Este sería un primer paso. Hay dos respuestas que se me ocurren. Una es la autogestión individual y otra es la del equipo. Para mí y para mí las dos son necesarias, ¿no? Y yo creo que un primer paso es hacer conciencia de qué tan directivo soy. Eso es lo que yo pienso. Muy bien. Lili Botello dice, yo voy muy de acuerdo con ello porque mi formación ha sido desde la perspectiva del desarrollo humano. Mónica Arenas, muchas gracias, Ángel, por todo lo que compartes. Excelente. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Ángel. Bienvenido también a nuestra familia Amores. Siéntete parte de ella a partir de hoy. Muy bien. Gracias. Y gracias a también a Patricia Martínez por invitarte esta noche. Y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. No se vayan. Vamos a tomar un breve descanso y regresamos en 10 minutos para nuestro siguiente invitado. Muchas gracias.